sus personas que le reportan y vean si estos datos son algo que es producto de un estudio o si es algo que se aplica en mi situación diaria. 4 de cada 10 empleados conocen sus metas. Mi trabajo a veces como consultor es ir y preguntarle a la gente, bueno, ¿y usted qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? Etcétera. Y me encuentro con un chorro de gente que no sabe nada. Por lo tanto, para mí sí es válido esa situación. 2. Otro punto los empleados invierten 50% de su tiempo en actividades productivas. ¿Qué demonios hacen con el otro 50% de su tiempo? Chacotean, toman café, platican, hacen giras artísticas por toda la unidad de trabajo. 50% del tiempo en actividades productivas. Oiga, ¿y será esto importante para un director o para un líder? Yo creo que sí, porque tiene que tener a la gente que su fuerza de trabajo metida, orientada y realmente tratando de lograr las metas que tienen que lograr. Solo 40% se sienten motivados con su trabajo. El otro 60% está esperando que la situación mejore para irse a otro sitio por 5 pesos más. Y uno dice, cuando revisa este estudio de Gallup del año pasado, pues a veces como que tenemos que pensar que si estoy obteniendo los resultados que estoy obteniendo con situaciones como esta, ¿cuánto más podría llegar a alcanzar si realmente mejoro la efectividad de mi organización? Y una más. 50% de los empleados logran sus metas. Pues sí. Así es, así es. Entonces se sigue deteriorando todo el porcentaje de trabajo. Y esto nos lleva a algo que es conocido y manejado en el mundo del management mexicano. Nuestra fuerza de trabajo es poco productiva. Pero obviamente para mí la fuerza de trabajo es poco productiva porque a nuestros líderes se les olvida trabajar con la fuerza de trabajo. Y obviamente para mí, y esa es parte de mi trabajo, todo el rato estar insistiendo qué estás haciendo con tus personas, a dónde estás queriendo lograr. Ya les comunicaste las metas, estás fomentando una situación de comunicación con todas las personas, estás generando un ánimo de trabajo o caemos en la situación del no te apures para que dures. Con calma el asunto. Porque estamos en un modelo donde la filosofía de trabajo es calma y nos amanecemos. Entonces, al ratito, luego veo, ni modo, no hay posibilidades, yo no tuve la culpa, los culpables son los del área quién sabe quién. Ustedes saben todas las historias esas de todos los días en nuestras organizaciones. Por lo tanto, ahí hay 4 puntos que me parece relevantes para pensar. Lo que necesitamos en el fondo es ejecución, mucha ejecución. Y la ejecución tiene 4 puntos importantes siempre para el que dirige. Primera, focalizarse en lo importante. Acordémonos la ley de Pareto, que muchas veces la habrán oído. 20% de las actividades generan el 80% de los resultados, 80% de sus actividades generan el 20% de los resultados. Por lo tanto, ¿a dónde me tengo que enfocar? Al 20% que genera el 80% de los resultados. Y su trabajo es llevar una buena administración de tiempo para que lo urgente no le acabe con lo importante. Y eso es focalizarse en lo importante. 2, tomar acción y medir. Y estas son épocas de mediciones, porque la medición al fin y al cabo es una forma de saber si estoy yendo a la meta que quiero alcanzar o si no estoy en camino de la meta que quiero alcanzar. Y este concepto de las metas y de los objetivos sigue siendo para mí un punto muy importante en el trabajo de las organizaciones. Necesitamos comprometer a la gente con las metas y necesitamos medir más para que la gente no esté sencillamente sin saber por qué se le paga.
y obviamente sin saber cómo aporta, cómo genera un valor agregado y qué hace. Porque fíjense algo que tenemos en las organizaciones: medición arriba a veces, pero no medición abajo. Y entonces el que tiene la presión continua es el de arriba y no la suelta hacia abajo. Y entonces el que no duerme en la noche, el que tiene gastritis, colitis y no sé cuántas citis más, ¿es el gerente o es el director? Porque es el que tiene la presión de la medición. Y la bronca de los telefonazos, y la exigencia, y las situaciones de alguien que te está diciendo, oye, es que tienes que alcanzar esto. Y si me olvida todo este concepto, usted no hace y no suelta esa presión a niveles de abajo. Y entonces la que la trae es uno. Y esto es algo importante, relevante para pensar en estas épocas. Porque obviamente permite seguir pensando en tomar acción y medir. Un cuadro de resultados. Y esto para mí sigue siendo un punto que vale la pena pensar sobre él. Un cuadro de resultados. Ese es todo el concepto de Kaplan y Norton, del Balance Scorecard, del cuadro de gestión. Un lugar donde la gente vea si las metas van o si las metas no van. Y eso es el cuadro de resultados. Siempre que estoy haciendo estas reflexiones, digo que ¿qué pasaría en el deporte si le quitamos el tiempo y le quitamos el marcador? ¿Tendría sentido el deporte? Ninguno. Porque cualquier situación deportiva de competencia es tiempo y es marcador. Y entonces, cuando se pone interesante, es cuando el tiempo empieza a hacer su trabajo y el marcador ahí está, y el marcador, voy 2-0 abajo, 3-0 abajo, etcétera, 4-0 abajo, y entonces todo el mundo se empieza a inquietar porque el marcador ahí está. En la mayoría de empresas que veo no hay marcadores. Y entonces el cuate de abajo pasa un mes, pasa 2 meses, o pasan 3 meses y no sabe si vamos bien, si no vamos bien, si estamos logrando o si no estamos logrando, y en ese momento usted lo saca de la importancia del partido. Y fíjense que estas cosas, que es lo que yo quiero lograr con esta reflexión, ojalá y les mueva alguna neurona para pensar qué se puede hacer en su mundo. Porque obviamente yo conozco mucho del mundo de las organizaciones, no conozco el mundo de ustedes, pero ustedes sí conocen su mundo y saben si estas reflexiones, alguna de ellas se puede bajar y se puede hacer que funcione para que su unidad de trabajo mejore en forma importante. Y la cuarta es rendición de cuentas. ¿Y qué es la rendición de cuentas? Que yo me siente con las personas que tengo a mi cargo y le diga, ¿logramos o no logramos? ¿Por qué logramos o por qué no logramos? Y obviamente tenga la posibilidad de hacer un trabajo personal con las metas que se tienen para saber si las personas lograron o no lograron, y por qué lograron o por qué no lograron. Y cuando usted esto lo convierte en un hábito gerencial de cada mes, verá cómo empieza la gente a activarse dentro de la situación del equipo. Porque obviamente ya no es que no pase nada nunca, sino que empieza a haber impacto del desempeño con la situación de rendición de cuentas. Y esos son 2 puntos que hay que estar ahí trabajando en la situación gerencial. Déjenme hablarles un poco de liderazgo, porque obviamente para mí es importante también que hablemos un poco de liderazgo. La primera definición es que para mí el liderazgo es hacer que las cosas ocurran. Y el reto del líder es qué pasa para que las cosas ocurran. Lo que yo me encuentro en las juntas gerenciales, en las juntas directivas a que me invitan, es que son siempre juntas de por qué no pasó lo que se suponía que pasara. Y esas son las juntas. Y entonces se pierde muchísimo tiempo en que cada quien dice por qué no pasó lo que se suponía que tenía que pasar. Yo me imagino que les estoy hablando de cosas que no aplican a ustedes, pero es importante que sepan todo lo que yo veo en el mundo de la realidad para que realmente hagan análisis, hagan ponderación,
hagan revisiones de lo que pasa. Y el liderazgo es hacer que las cosas ocurran.